Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que Dios nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Que nos mira, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? Solo que es invisible, pero es el Todopoderoso. Papá Dios, nos hemos reunido en el templo dispuestos a escuchar tu palabra, pues ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Queremos saborear tu palabra como la miel al paladar. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros según tu querer. Transforme nuestra vida a la luz de tu palabra. Acrecienta en cada uno de nosotros la fe, la esperanza y el amor. Divino Espíritu de Dios, actúa en nosotros como solo tú bien sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Me da inmensa alegría poder estar aquí en Costa Rica. Deseaba venir hacía mucho tiempo. Algunos me han invitado hace años, pero no había podido venir. Gracias a Dios, después de un camino largo, dicen en mi tierra, y culebrero, pues llegamos. Y estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Pueden sentarse. Agradezco al Padre Sergio, Padre Sergio, que me dio la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes aquí, al obispo de esta diócesis. Pues ahí me gusta más, como que me gusta más, no sé a ellos. ¿Ahí me oyen mejor o peor? ¿Mejor? Ahí está mejor ahí. Agradezco también al señor obispo que me dio la oportunidad de venir, y mi obispo, Mario Moronta, que Dios le conceda la salud, está un poquito enfermito, que también me dio la oportunidad, me dio el permiso para venir. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de fe a la luz de la palabra de Dios. Yo quisiera mostrarles, así sencillo, hoy yo simplemente vengo a mostrarles el por qué la iglesia en el mundo, el por qué Dios inventa una iglesia, por qué deja una iglesia, para qué deja una iglesia. Pero yo quiero decirles que de todos los apóstoles, el que habla de la iglesia con ahínco, con fuerza, el que nos presenta la teología de la iglesia, se llama San Pablo, a bárbaro. Él escribe sobre la iglesia, habla bellezuras de la iglesia. Lo que usted y yo sabemos sobre la iglesia y lo que todavía no sabemos, lo dice San Pablo. Y él explica por qué y para qué la iglesia. Yo a veces escucho gente en la calle que dice: la iglesia no sirve para nada. Dios no tiene ninguna iglesia. Cristo no fundó ninguna iglesia. Todas las iglesias son iguales. Pero yo quiero mostrarles a ustedes qué dice la Biblia. Hoy traje la Biblia Reina Valera. Y vamos a comenzar con Gálatas capítulo 1, versículo 13.
En Gálatas capítulo 1, versículo 13, ¿por qué voy a leer con la Biblia Reina Valera? Porque ciertamente los que están aquí en la iglesia son católicos, pero los que están detrás de las cámaras, no todos son católicos. Son nuestros hermanos que se han separado de la Iglesia Católica y ellos no admiten que se les predique con la Biblia católica. Entonces, yo les hago el favor de predicarles con la Biblia evangélica, para que ellos, si quieren creer, lo crean. Voy a mostrarle cómo San Pablo nos viene a decir a nosotros el por qué la iglesia. Capten esto. Si alguna vez ustedes se han preguntado qué significa iglesia, iglesia significa congregación. Una congregación. Pregunto, ¿y si iglesia significa congregación, por qué antes de venir Cristo no existía la iglesia? Pero sí existía pueblo, congregación, el pueblo judío, una religión, la religión judía. ¿Y por qué no era la iglesia de Cristo? ¿Por qué nunca se le llamó iglesia? Sí se le llamó congregación, pero no se le llamó iglesia. El pueblo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento agarra una connotación más grande que se llama iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo del Antiguo Testamento, que también era un pueblo que creía en Dios, que era un pueblo que tenía la palabra de Dios revelada hasta entonces, y era un pueblo que se congregaba para darle culto a Dios? ¿Y por qué no era la iglesia de Dios? ¿Y por qué no es la iglesia de Dios? Era el pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, no solamente se le llama pueblo de Dios, se le llama la iglesia de Dios. San Pablo nos va a mostrar algo. Primero, San Pablo nos va a mostrar que él viene de una religión que no es la religión que nosotros tenemos, de una iglesia que no es la iglesia donde usted y yo vivimos. ¿Y por qué, a pesar de que vivía en una congregación, no era la iglesia? A pesar de que creían en Dios, no era la iglesia de Dios. Y a pesar de que tenían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, ¿por qué no estaba, diríamos, haciendo lo que Dios mandaba hasta entonces? Si Dios quería ese pueblo, Dios había caminado con ese pueblo, Dios buscaba la salvación de ese pueblo. Vean ustedes algo cuando San Pablo comienza a hablar de la iglesia. Gálatas 1:13. ¿Del 1 al 13 o No, del 13? Capítulo 1, versículo 13. Okay. El 13. Yo le tengo el micrófono. Okay. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Está hablando San Pablo. Y San Pablo dice, ustedes han oído acerca de mi conducta. En otro tiempo. En el judaísmo. Aquí San Pablo dice, yo pertenecía a una religión distinta a la que ustedes pertenecen. Yo pertenecía a la religión judía, al judaísmo. Oye, y allí se congregaban, allí creían en Dios, allí leían las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces. ¿No le parece que San Pablo no debería convertirse? ¿De qué se iba a convertir San Pablo? Estaba en el pueblo de Dios, el pueblo elegido que era Israel, la religión judía, con las Sagradas Escrituras. San Pablo hubiese dicho, no tengo para qué convertirme, es el mismo Dios, es la misma Biblia, me congrego para dar culto a Dios, ¿para qué me convierto? Pero San Pablo dice, ustedes saben de mi conducta cuando yo vivía en el judaísmo, otra religión.
Y vean ustedes a la luz de la lupa, hoy traje la lupa grande, para que lo vean claro. Vean ustedes que San Pablo muestra que él pertenecía a otra religión, pero lo estaba haciendo mal. Pertenecía a otra religión donde se creía en el mismo Dios, pero lo estaba haciendo mal. Es otra religión donde se tenía las sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero lo estaba haciendo mal. Vean ustedes cuál era el pecado que tenía San Pablo. Él mismo lo dice. Ustedes saben la conducta mía, mi comportamiento, cuando yo pertenecía al pueblo judío. Repítalo de nuevo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la... A mí no me gusta que corra. Le voy a dar con la... Tiene que ir despacio. ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Que perseguía. ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Perseguía la iglesia de sobremanera. Yo creo que se comió un pedacito. Que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios. Ese pedacito se lo comió. Porque si no, dijeran cualquier persona, pues yo estoy en la iglesia. Sí, pero es que no debo estar en cualquier iglesia. Debo estar en la iglesia de Dios. Porque hoy los protestantes, cada uno está en su propia iglesia. En la iglesia de Martín Lutero, en la iglesia de Carlos Parán, en la iglesia de José Smith, en la iglesia de Elena de White, en la iglesia de Petronilo o de Pánfilo. Pero eso a mí no me importa. Yo lo que quiero mostrarles a ustedes es que San Pablo pertenecía a una religión que no era la iglesia de Dios, pero sí era el pueblo elegido de Dios. Pero sí creía en el mismo Dios de ustedes y el mismo Dios mío. Pero sí leía las Sagradas Escrituras igual que aquel tiempo. Entonces podríamos decir, ¿para qué Pablo se convierte? ¿Por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús le dice a Pablo que se convierta? ¿Y por qué Pablo se convierte? Déjelo tranquilo, está en una religión donde se alaba a Dios, donde se le da culto a Dios, una religión que el mismo Dios eligió, el pueblo antiguo de Dios. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué se tiene que convertir San Pablo? ¿De qué se tiene que convertir? Y San Pablo viene a decir que él no era un borracho. El pecado de San Pablo no era ser borracho. El pecado de San Pablo no era ser adúltero. El pecado de San Pablo no era ser idólatra. El pecado de San Pablo no era cualquier otro pecado. El pecado que el mismo San Pablo le dice al mundo que él tenía era el pecado de perseguir a la iglesia de Dios. Y San Pablo está hablando, y pongámosle, vamos a poner un cálculo, hacia el año 50, 60 después de Cristo. Ojo. Hacia el año 50, 60 después de Cristo, ya existía la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque San Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. O sea que ya estaba la iglesia de Dios. Y era una. Porque no dice yo perseguía a las iglesias de Dios. No, habla de una iglesia. Repítalo, ahora usted venga. Vamos a escuchar la voz del hombre. Escuche. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? Una. Aquí no habla de muchas. Dios tiene una iglesia. ¿Cuál era el pecado de San Pablo? Perseguir a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el pecado de los protestantes en pleno siglo XXI? El mismo pecado de San Pablo. Perseguir a la iglesia de Dios. ¿O no?
Miren que solamente les estoy mostrando. Esto no lo escribí yo, porque cualquier persona que no esté de acuerdo conmigo, que yo le caigo gordo, dice, esas son palabras del cura Toro. No, está escrito en Gálatas 1:13. Y por si acaso, yo en ese tiempo no había nacido. Yo nací en el 2000. Yo no había nacido. Entonces no puede decir que son palabras mías de yo. Es más, ni siquiera lo estoy leyendo, lo están leyendo ellos. Échenle la culpa a ellos. Pero sí estamos descubriendo que Dios tiene una iglesia. Y que si yo no estoy en la iglesia de Dios, y que si yo persigo, estoy en contra de la iglesia de Dios, estoy cometiendo exactamente el mismo pecado que cometió San Pablo antes de convertirse. Y después que San Pablo se convierte, él dice, yo antes de convertirme, el pecado mío era perseguir a la iglesia de Dios. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que no solamente San Pablo nos explica cuál era su pecado, sino además San Pablo comienza a desarrollar la eclesiología. Suena bonito, ¿verdad? La eclesiología. ¿Y saben qué significa la eclesiología? El porqué de la iglesia. ¿Me captan? El por qué existe la iglesia, el para qué existe la iglesia. Que por cierto los católicos ni saben por qué existe la iglesia ni para qué. Ustedes no, los que no vinieron. Entonces la eclesiología, ¿de dónde nace la eclesiología? ¿De dónde nace el tema de la iglesia? ¿Y quién es el que la desarrolla? Un hombre que tuvo una mala experiencia. Él perseguía a la iglesia de Dios, pero él pensaba que lo estaba haciendo bien porque él se congregaba en una religión que creía en el mismo Dios que ustedes. Le daba culto a Dios igual que ustedes. Y tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces, igual que las Sagradas Escrituras que usted y yo tenemos, solo que faltaba el Nuevo Testamento porque todavía no existía. Pero eran las Sagradas Escrituras. Podríamos decir, el mismo Dios, la misma Biblia. Pero el San Pablo dice, el pecado era perseguir a la iglesia. Y cuando él tiene esa experiencia de perseguir a la iglesia, se estrella. Lo van a ver cuando San Pablo se estrella, ustedes lo van a ver, o todavía no, más adelante, Hechos 9, cuando va camino a Damasco y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, Señor, yo no te persigo, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando San Pablo se dio cuenta que perseguía a Cristo, cuando perseguía a la iglesia. Y yo les voy a mostrar a todos ustedes que San Pablo no perseguía directamente a Cristo, ya Cristo había muerto. Y él no estaba en contra de Cristo directamente, él estaba en contra de la iglesia de Cristo. Y cuando Cristo le dice, usted al perseguir a mi iglesia me persigue a mí, es cuando San Pablo dice, entonces estoy pecando al perseguir a la iglesia. Y es cuando San Pablo se pregunta, ¿y entonces qué es la iglesia? Y es cuando San Pablo viene a gritarle al mundo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia ¿cómo es? La esposa, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia, todos ustedes y yo tenemos que estar en ella, amarla como Cristo la amó y no salirme de ella. Entonces San Pablo comienza a dar un porqué de la iglesia. Pero bueno, no solamente aquí dice San Pablo que él perseguía a la iglesia. Lo voy a leer de nuevo, Gálatas 1:13. De nuevo lo vamos a leer, para que ustedes noten que Pablo, ¿qué significa iglesia? Congregación. Y Pablo venía de una congregación.
pero que no era la iglesia de Cristo, pero sí era congregación, donde se alababa a Dios, donde se tenían las Sagradas Escrituras, se compartía la Sagrada Escritura, pero no se estaba en la iglesia de Cristo. Y como él venía del pueblo judío, pueblo elegido por Dios, creyente, sentía la autoridad de atacar la iglesia de Cristo. No creer en la iglesia de Cristo, acabar con la iglesia de Cristo, es la misma autoridad que hoy día sienten los protestantes de atacar la iglesia de Cristo. Repítalo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. En otro tiempo, en el judaísmo. Eso ya pasó. Y dice Pablo después que se va a arrepentir de eso. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Eso es pecado. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y la asolaba. Trataba de destruirla, acabarla. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice, yo era más celoso que los protestantes. Yo era más celoso que cualquiera de los judíos. Yo era más celoso por mantener las tradiciones de mis padres, de los hombres. Y perseguía a la iglesia de Dios. Hoy los protestantes igualmente son celosos por mantener la tradición de Martín Lutero, de José Smith, depende del fundador de su iglesia. Pero a ellos no les importa la iglesia de Cristo. Es más, dice, Cristo no tiene ninguna iglesia, Dios no tiene ninguna iglesia. Eso no es malo. Es obligación atacar la iglesia esa católica. Esa es la gran prostituta, es la gran Babilonia. Hay que acabar con ella, esa es la obligación. La iglesia no salva a nadie, la iglesia no es importante. ¿A dónde estudiaron los hermanos separados? ¿Dónde estudiaron eclesiología? ¿Dónde estudiaron sobre la iglesia? ¿Qué libros leyeron? Porque le voy a mostrar que no solamente esta cita, hay otra cita, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. San Pablo vuelve a decir que Dios tiene una iglesia. Subrayen que San Pablo no habla de varias iglesias, habla de una sola iglesia. Y es la iglesia de Dios, no dice la iglesia de Martín Lutero, de José Smith, de Elena de White, no. Habla de la iglesia de Dios. Y dice San Pablo otra vez que su pecado, viene usted, mami, que su pecado era perseguir a la iglesia. Venga, uno y uno. Escuchen. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y si la trompeta... No. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. San Pablo viene a contar que Jesucristo se le apareció primero a Pedro, después a los otros apóstoles, y dice, y por último, como a un abortivo, ¿saben lo que es un aborto, verdad? Bueno, dice Pablo, yo era como un aborto. Como a un abortivo se me apareció a mí. ¿Por qué San Pablo dice que él era como un aborto? ¿Sabe qué es un aborto? Alguien que antes de nacer ya está muerto. Lo matan en la barriga de la mamá. Entonces San Pablo dice, yo antes de nacer ya estaba muerto. ¿Por qué? Atención, ¿por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La conciencia le remuerde. Hay algo que le remuerde a Pablo por dentro. Yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Se dan cuenta cómo le remuerde la conciencia? Soy un aborto, soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Cuál era el pecado tan grande que tenía Pablo? ¿Cuál fue su pecado? Tomaba, robaba, bailaba pegado.
¿Cuál era el pecado? Véanlo, que lo diga la Biblia. Que lo diga ella, yo no. Que lo diga ella, yo no. A ver, ¿cuál era el pecado de Pablo? Véanlo. Porque perseguía la iglesia de Dios. Que me diga un católico a mí que la Biblia no dice que es malo perseguir a la iglesia. Que me diga un protestante a mí que la Biblia no dice que es malo perseguir a la iglesia. Que cualquier iglesia es igual. No han leído las Sagradas Escrituras. Porque aquí dice Pablo, yo era un aborto, yo era el último de los apóstoles, indigno de ser apóstol. ¿Cuál era mi pecado? Haber perseguido a la iglesia de Dios. Ojo, vuelve a decir que Dios tiene una, ahí no habla de dos ni tres, una iglesia, la iglesia de Dios. Segundo, ahí dice que hacia el año 50, 60, Pablo afirma que ya la iglesia de Dios existía, tan así que él la perseguía. Entonces pregúntenle a los testigos de Jehová, ¿esa era la iglesia de ustedes? Si ustedes no existían, todavía no tienen 500 años. Pregúntenle a los pentecostales unidos, ¿esa era la iglesia de ustedes? Oh sí, aleluya, gloria al Señor, pero ustedes no tienen ni 500 años. Pregúntele a los adventistas, pregúntele a los pentecostales libres, pregúntele a los evangélicos, pregúntele a cualquier protestante. Hágale la pregunta, ¿cuál iglesia perseguía a Pablo? A la iglesia de nosotros, aleluya, gloria al Señor. Segunda pregunta, ¿y usted sabe cuántos años lleva su iglesia? No tiene más de 500 años, la más vieja es la luterana, la de Martín Lutero, que tiene 500 y pico de años. No es nada. Pero cuando Pablo escribe que él perseguía a la iglesia de Dios, ya la iglesia de Dios existía. Y eso es hacia el año 50, 60 después de Cristo. ¿Y cuál era la única iglesia que existía en ese tiempo? La Iglesia Católica. Pruebas muchas pruebas. ¿Cómo tenemos pruebas? Vean ustedes, por ejemplo, acabo de ir a Roma. En Roma, los templos, por ejemplo, las basílicas mayores allá, y la de San Pedro, la de San Juan, la de San Pablo, ¿cuándo fueron fundadas? ¿Cuándo fueron construidas? Hacia el año 300 y polla. 327 en adelante. Tienen más de 1000 años. Reto a cualquier protestante en el mundo que me diga en qué parte del mundo hay un templo de ellos que tenga 1000 años. No existe en ninguna parte del mundo. Pero usted va a Roma y ve muchos templos antiguos. Incluso ve donde mataron a los cristianos, donde vivían los cristianos en las catacumbas. Todo eso lo ve usted, allá está, no lo han quitado, ahí está. Incluso usted sabe quién hizo la Biblia, la Iglesia Católica en el año 382. ¿Por qué no la hicieron los protestantes? Ellos agarraron la Biblia, se la robaron a la Iglesia Católica, pero no la hicieron, la hizo la Iglesia Católica. ¿Por qué no la hicieron ellos? Porque no existían. Hay que ser inteligente. Si yo le digo a ustedes que yo tengo 1000 años, ustedes se ríen. Y para taparme la boca, ustedes son inteligentes, me dice, muéstrenme la partida de nacimiento. Y con eso basta, con la partida de nacimiento, pueden darse cuenta de cuántos años tengo yo. Todas las iglesias tienen su partida de nacimiento. Están registradas y por internet. Ustedes no tienen un teléfono inteligente, agarre, ahí está, Siri, o Alexa, o Google, algo así. ¿No? Pregúntele, dije, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Pregúntele, ¿quién fundó la Iglesia Testigo va Pentecostal? Pregúntele, para que se dé cuenta que le dice el teléfono más inteligente que los protestantes.
Le dice quién la fundó, cuándo. Partida de nacimiento. Partida de nacimiento. Claro. Y San Pablo dice, yo era un aborto, el último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ah, bárbaro. Ya existía la iglesia de Dios. Y perseguirla es un pecado. El mismo pecado que tienen los protestantes. Y los protestantes dicen, yo no tomo, yo no bailo pecado. Yo pecado no tengo. Pero ¿se acuerdan cuál era el pecado de Pablo? Vean ustedes, se lo voy a mostrar que el pecado de Pablo, no solamente él dice que ese era su pecado. Le voy a comprobar que ese era su pecado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. ¿Cuál era el pecado de Pablo? El pecado de Pablo era perseguir a la iglesia de Dios. Y hoy día pareciera que eso no es pecado. Cualquier persona habla mal de la iglesia católica y eso no es malo. Cualquier persona la ataca, cualquier persona, y eso no es malo, pero la Biblia dice que sí es malo. Y por eso Pablo se tuvo que convertir. Vamos a escuchar Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, cuando mataron a Esteban, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Pablo comenzó a perseguir a la iglesia que en aquellos tiempos estaba en Jerusalén. Ya existía una iglesia, una congregación de Dios, una iglesia, ya existía. Y Pablo va a decirlo ahorita, perseguía esa iglesia. Pongan cuidado, siga. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ve cómo perseguía la iglesia? Pablo agarraba a hombres y mujeres que pertenecían a esa iglesia y los metía a la cárcel. Por eso Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. ¿Cuál fue mi pecado? Haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando Pablo se convierte, ¿qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, deja el licor. Saulo, Saulo, deja el adulterio. Saulo, Saulo, deja de ser idólatra. Saulo, todos esos son pecados. No digo que no son pecados. Pero ese no era el pecado de San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Versículo, vamos a leerlo desde el 3 en adelante. O si quieren lo leemos desde el 1, para que se den cuenta que Pablo iba persiguiendo a la iglesia de Cristo, a ese camino de Cristo. Y Jesús lo enfrenta. Vamos a ver. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. A ver, ¿qué le decía? A ver, Saulo, Saulo, deja el adulterio. Saulo, Saulo, deja de bailar pegado. Saulo, Saulo, deja de tomar. No estoy afirmando que eso sea bueno. Lo repito, aclaro. Estoy diciendo que ese no era el pecado de San Pablo. Una luz lo enrolló, lo envolvió una luz y le dijo una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que Cristo no había muerto. ¿Había muerto o no había muerto ya Cristo? Ya había muerto. Pablo no conoció a Cristo.
Cuando Pablo viene ya Cristo había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pero Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? ¿Quieren saber por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerda que en el versículo 8:1 dice que Saulo perseguía a la iglesia? Repítalo para que vea el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Y por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Usted búsquelo, usted. Lucas 10:16. San Lucas, usted se queda ahí. San Lucas 10:16. ¿Por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque cuando Jesús funda la iglesia en los apóstoles, Él le dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Pero a quien ustedes rechazan, a mí me rechazan. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? Rechazar a la iglesia de Cristo. Por tanto, estaba rechazando a Cristo. Oiga, San Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque él le había dicho, el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y Pablo estaba desechando la iglesia de Cristo. El mismo pecado de los protestantes. El reclamo que Cristo le va a hacer a los protestantes el día en que se muera es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el reclamo que Jesucristo le va a hacer a los protestantes. Y porque yo no quiero que lleguen a la presencia de Dios y se encuentren con Dios y Dios les reclame, ¿por qué me persiguió? ¿Pero quién eres tú, Señor? Otra vez el 3, Hechos 9:3. Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? El 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Ah, bárbaro! San Pablo se estrella. Jamás en su vida a San Pablo le había pasado por la cabeza que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo. Y cuando Cristo le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Él se atreve a preguntar, ¿y quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es cuando San Pablo comprende que al perseguir a la iglesia, se persigue a Cristo. Es cuando San Pablo se convierte. Es cuando San Pablo reconoce el pecado y dice, yo soy un aborto, el último de los apóstoles. No merezco llamarme apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y es cuando San Pablo aprende la lección de su vida, la que dejó escrita en sus cartas. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo sobre la iglesia? No lo recuerdan, ¿verdad? De ahí Pablo sacó una lección, Colosenses 1:18. ¿Qué lección? Pablo va a colocar en Colosenses 1:18 la lección que él aprendió allí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo no persigo a Cristo, yo persigo a la iglesia. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces San Pablo comienza a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y mire lo que sacó. Mire la cuenta que sacó San Pablo. Colosenses 1:18. ¿Qué cuenta sacó San Pablo cuando se convierte? Porque él se convierte. ¿De qué se convirtió? De una religión que adoraba al mismo Dios que ustedes y yo adoramos. De una religión que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces.
pero que no aceptaba la iglesia que fundó Cristo. Y ese pecado es un pecado grave. Y el que no acepte la iglesia que fundó Jesucristo está como Pablo, sin conversión. Debe convertirse. Ese es el pecado de las sectas. Y cuando yo le digo entonces a los protestantes están en un pecado, no es un insulto, no es odio, no es pelear, es mostrarles que necesitan tener una conversión como San Pablo. Si no está en la Biblia, no me crean. Cuando San Pablo entonces en Colosenses 1:18 expresa una enseñanza eclesiológica, una razón teológica de por qué la iglesia, una importancia de la iglesia, lo aprendió a golpes. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo cuando lo llamó a la conversión? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pregunta, ¿quién eres tú? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú. Entonces, ¿qué aprendió Pablo ahí? Escuchen qué aprendió Pablo, lo que escribió en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dijo Pablo, claro, ya entiendo. Él le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan, a que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Yo no estoy persiguiendo a Cristo, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Ahora comprendo que la iglesia está unida a Cristo hasta tal punto que Cristo es, Él es la cabeza. Dígalo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De ahí sacó la lección Pablo. Esa fue la escuela que le enseñó a San Pablo sobre la iglesia. Y San Pablo sacó la primera lección. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. ¿Y dónde lo aprendió San Pablo? ¿En qué escuela teológica? No, lo aprendió camino a Damasco. Cuando una voz le gritó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero en el 8 decía la Biblia, Pablo perseguía a la iglesia. Entonces San Pablo comprende que Cristo está unido a la iglesia. Y para que San Pablo dejara constancia de lo que era la iglesia, Cristo le permitió esta conversión. Pero ojo, para que más nadie cometiera ese pecado mortal de Pablo, San Pablo dijo, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Vean esto, vean la cabeza y vean el cuerpo. Pregunto, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? Eso era lo que quería hacer Pablo. Cristo sí, la iglesia no. Dios sí, la iglesia no. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice Pablo, y comprendo. Tú eres la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Y qué está diciendo Pablo? De ahora en adelante, que lo sepa el mundo entero, no se puede separar a Cristo de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. El que quiera amar a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, debe amar a la iglesia y no caer en el pecado que yo caí de haber perseguido a la iglesia. Cuando San Pablo dice que la iglesia es la cabeza y Cristo es el cuerpo, dice en castellano, significa nadie puede separar a Cristo de la iglesia. ¿Lo aprendió en la universidad? No. Lo aprendió camino a Damasco. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Pero no solamente aprendió eso. No solamente aprendió eso. ¿Recuerdan que Pablo de dónde venía? De la religión judía. Y él le daba culto a Dios. El mismo Dios que ustedes creen. Él se congregaba en una religión, la religión judía, pero no bastaba eso.
No bastaba eso. Él le daba el culto a Dios, le daba la gloria a Dios. Sí, como lo hacen los protestantes. Pero estaba fallando en algo. Rechazaba a la iglesia. Y aprendió la lección número 2. La razón de Efesios 3:21. Aprendió la segunda lección eclesiológica y la escribió para que el mundo lo sepa. Lo puede leer desde el 20. Efesios 3:20. ¿Cuál es la segunda lección eclesiológica de Pablo que aprendió camino a Damasco? Con la lupa. Atención, véanla. Le toca a ella, ¿verdad? Venga. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. El que la encuentre. Aquí van a aprender ustedes que dice Pablo: a Dios se le da la gloria, no como yo lo hacía antes. Como yo lo hacía antes, a mi manera, fuera de la iglesia. No. San Pablo aprende la segunda lección eclesiológica sobre la iglesia, camino a Damasco. A Dios se le da la gloria en la iglesia, porque yo iba camino a Damasco, creía en Dios, hacía las cosas bien, pensaba que le estaba dando la gloria a Dios, matando a los cristianos, destruyendo la iglesia, y Jesús me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora comprendo que nadie le puede dar la gloria a Dios si no es en la... Pongan cuidado lo que dice Pablo, pongan cuidado. Efesios 3, 20, 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. O sea, a Dios. Ahí viene. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo y qué fue lo que escribió? Según el poder que actúa en nosotros. Escuche, ahí viene. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle el zoom. Ahí viene. A Él sea. Otra vez. A Él. A Él, a Dios. El Dios que él creía en el judaísmo. El Dios a quien él adoraba en el judaísmo. El Dios que él tenía en la otra religión, el mismo Dios de nosotros. A ese Dios, a Él, vean lo que dice Pablo después del camino a Damasco, después de la conversión. A Él sea gloria. A Él, no me empuje, mamita, vámonos despacio. A Él sea la gloria, vean, a Él se le da la gloria. En la iglesia. ¿En qué universidad aprendió? ¿En qué escuela teológica? En ninguna. Lo aprendió camino a Damasco con esa luz que se le apareció y esa voz que escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice Pablo: válgame Dios. Yo pensaba que a Dios se le daba la gloria fuera de la iglesia. Y quería alabar a Dios fuera de la iglesia y servir a Dios fuera de la iglesia. Ahora Jesús me dice que lo estoy persiguiendo. Entonces, cuando San Pablo en sus reflexiones teológicas escribe: a Dios la gloria en la iglesia. Cuando los hermanos separados van a entender estas razones teológicas de San Pablo sobre la iglesia. El hombre que habla, el apóstol que habla sobre la iglesia se llama San Pablo. Y dice en la primera enseñanza que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Nadie lo puede separar, están íntimamente unidos. Pero segundo dice: a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con los católicos que dicen: me voy de la iglesia porque el cura me miró feo? O como los niños chiquitos: porque el catequista me sacó la lengua, me miró feo. ¿A dónde le dan la gloria a Dios? Yo le doy la gloria a Dios a mi manera. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo a la misa no voy. La iglesia no salva a nadie. Cristo no fundó ninguna iglesia. Uno vive la fe a su manera.
Además, ahorita tantos problemas que hay en la iglesia, hasta los escándalos que hay en la iglesia, yo mejor me salgo de la iglesia. Ajá, y usted le va a dar la gloria a Dios. Oh, sí, aleluya, gloria al Señor. Yo le doy la gloria a Dios. Pero dice la Biblia que a Dios se le puede dar la gloria fuera de la iglesia. Yo no sé en qué universidad ha estudiado o qué libros ha leído, pero la Biblia, que es el libro del cristiano, dice que a Dios se le da la gloria en la... ¿Y por qué los protestantes no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Ojo, y San Pablo está diciendo, ya hacia los años 50, 60 ya existía la iglesia. Y Pablo decía, ya en la iglesia, la que ya existía en ese tiempo, no eran los pentecostales, no eran los evangélicos, no eran los mormones, no eran los testigos de Jehová, no existían todavía. Eran una iglesia que ya existía. ¿Y hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? Vamos a ver si dice, hasta que a usted le venga en gana. Hasta que venga Petronilo y funde otra iglesia. Vamos a ver hasta cuándo a Dios se le da la gloria en la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Están unidos, pongan cuidado, a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Cristo es la cabeza, está unido. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a ver hasta cuándo. Atención, atención, información de última hora. ¿Hasta cuándo se le da la gloria a Dios en la iglesia? Por todas las edades. Por todas las edades. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué usted es católico? ¿Por qué usted está en la iglesia católica? ¿Por qué está en la iglesia de Cristo? ¿Por qué usted no está en una secta? Tantas sectas que hay en Costa Rica, tantas sectas que hay en el mundo. ¿Por qué usted es católico? Ah, porque usted ha aprendido que en la Biblia dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén, que significa así es, así será, gústele que no le guste, he dicho caso cerrado. Entonces no depende, a mí no me importa, es que yo me voy para aquella iglesia porque ya se canta bonito, ay, ya se siente bonito, las alabanzas, uno siente que agarra a Dios con la mano, ay, qué bonito, ay, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es que Dios tiene una iglesia, que esa iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, y que a Dios se le da la gloria en esa iglesia. Miren, hermanos, a veces podemos ir a misa y puede decir, ay, qué misa más aburrida. ¿Sabe por qué dice que esa misa es aburrida? Porque no sabe lo que está haciendo en esa misa. ¿Qué está haciendo en esa misa? Dándole la gloria a Dios en la iglesia. Y con eso bastaría para usted decir, yo estoy feliz aquí en la iglesia. Porque le estoy dando la gloria a Dios en la iglesia, como está escrito, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Yo estoy cumpliendo con eso. No me importa que sienta bonito o no sienta bonito. Lo que me importa es obedecer lo que dice la Biblia. A Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Y sabe qué da tristeza? Que cuando un católico se sale, ¿qué dice la mamá? Mi hija se metió a cristiana. Se salió de la iglesia católica y se metió a cristiana. De que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. Pero no se da cuenta que perseguir a la iglesia es un pecado más grande que ser prostituta. Y por algo, no sé si ustedes recuerdan. Si no recuerdan, le doy la cita y la busquen en su casa. Mateo 21, 28 en adelante, donde Jesús, en el versículo por allá 32 aproximadamente, dice: las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos. Porque cuando no se obedece la palabra de Dios, las prostitutas y los publicanos entran primero en el reino de los cielos que esa persona. Entonces aquel que dice, mi hija se metió a cristiana, dejó de ser católica y se metió a cristiana,
de que sea una prostituta, mejor que se meta en evangélica. Pero ojo, no saben ni lo que dice. No se metió a cristiana, se salió. Se salió de la iglesia de Cristo, se fue en contra de la iglesia de Cristo. Estaba cometiendo un pecado de apostasía. Cuando un católico se sale de la iglesia y se mete a protestante, no se mete a cristiano. A cristiano se metió el día que se bautizó. Se salió de la iglesia de Cristo y se metió a una secta. No diga tonterías. Pero ¿sabe qué me duele a mí? Escuchar a católicos decir, mi tía se metió a cristiana. Uy, yo digo, la ignorancia es atrevida. No es más ignorante porque no es más grande. Si fuera más grande, sería más ignorante. Mi tía se salió de católica y se metió a cristiana. ¿Qué está diciendo? Que los católicos no son cristianos. ¿Quién le enseñó eso? Los protestantes. ¿Y quiénes son los verdaderos cristianos que vienen desde Cristo? Los católicos. 2000 años. Ahora, observen algo. San Pablo aprendió en la Universidad de la Vida, camino a Damasco, que a Dios se le da la gloria. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Por todas las generaciones, por todos los siglos. Amén. Cuando un católico sabe esto, jamás en su vida se sale de la iglesia de Cristo. Jamás. Tampoco puede decir como un loro, todas las iglesias son iguales. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. No, hermano. No. Miren, San Pablo no solamente aprendió esa lección, San Pablo aprendió otra lección camino a Damasco. Tercera razón teológica de la iglesia. Tercera razón eclesiológica. Búsquenme a ver quién escribió sobre la iglesia más que Pablo. ¿San Pedro? ¿San Juan? Ningún apóstol escribió sobre la iglesia más que Pablo. Ninguno. Claro, San Pablo se estrelló, San Pablo aprendió con los golpes. ¿Qué aprendió San Pablo camino a Damasco? Que la plenitud de Dios estaba en la iglesia. Aprendió que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, no puede estar separado. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Aprendió que a Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las naciones y todos los tiempos, guste la que no le guste. Y aprendió, Efesios capítulo 1, versículo 22, aprendió que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y a Cristo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Pero va a decir algo que le voy a poner la lupa. ¿Qué aprendió Pablo en camino a Damasco? Que en la iglesia está la plenitud de Dios. Porque cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La plenitud de Dios estaba en la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Y al perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo la plenitud de Dios. Efesios 1:22 de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, para que los protestantes no digan que eso está en la Biblia católica, pero que no está en la Biblia de ellos. No, está en la Biblia protestante. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió. El querer de Dios es que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. Las sometió todas las cosas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si no está de acuerdo, es un problema suyo. Pero ese es el querer de Dios, que todas las cosas estén sometidas bajo los pies de Cristo. Ponga aquí otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo aprendió camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero mire lo otro que aprendió Pablo. Con la lupita. ¿Qué aprendió Pablo? Escuchen lo que viene. La cual la iglesia de la que estamos hablando
la cual, ¿qué es la iglesia? Es su cuerpo, Es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? No solamente el cuerpo, aprendió algo más. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero aprendió algo más. Véanlo. la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bárbaro. ¿Qué es la iglesia? La plenitud. Repítalo. La plenitud, ¿Qué es la iglesia? la plenitud ¿La plenitud de quién? de aquel De aquel, vamos a ver de quién está hablando. que todo lo llena en todo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que todo lo llena en todos? Dios. ¿Y qué es la iglesia? La plenitud. Léalo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde lo aprendió San Pablo? Camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Al perseguir a la iglesia, estamos persiguiendo la plenitud de Dios que está en la iglesia. ¿Cómo un protestante atreve a decir que la iglesia no es importante? No sirve para nada. Aquí San Pablo está diciendo, la iglesia es la plenitud de Dios. Pregunto, ¿alguno de ustedes cree que la Biblia es palabra de Dios? Segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes cree lo que dice la Biblia, que la iglesia es la plenitud de Dios? Qué maravilla, ¿no? Ahora, si la iglesia es la plenitud de Dios y usted se va a una secta, ¿para dónde se va? ¿Qué es lo que deja? Deja la plenitud de Dios. ¿Y para dónde se va? Donde hay un pedacito de Dios, un poquitico de Dios. Allá se canta bonito. ¡Ay, qué emoción! ¿Pero esa es la plenitud de Dios? No, ahí no está la plenitud de Dios. Ahí también le hablan de Dios, pero ahí no está la plenitud. La plenitud de Dios está en la iglesia. Y usted va a dejar la plenitud de Dios por un pedacito de Dios que le van a hablar allá. ¿Pero lo aprendió San Pablo en la universidad? No. Lo aprendió camino a Damasco. A ver, ¿qué más aprendió San Pablo sobre la iglesia? Camino a Damasco. Efesios, capítulo 5, versículo 23. Cuando Cristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Él entiende que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es la esposa de Cristo. Pongan cuidado, Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ya lo dijimos, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Ahora pongan cuidado cómo la Biblia va a mostrar que la iglesia es la esposa de Cristo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hasta ahora está hablando que es el cuerpo. Siga. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. Entonces ya está hablando de la esposa. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las esposas deben estar sujetas a su marido En todo. en todo. Sigue. Maridos, Maridos, amad a vuestras mujeres, amad a su esposa. así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La esposa, no solamente el cuerpo, también la esposa de Cristo. Y le dice a los maridos, maridos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la... Pregunto, mujeres, ¿cuántas esposas debe tener el marido?
Porque aquí dice, maridos, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, ¿cuántas esposas debe tener su marido? Díganlo. Pues así como el marido debe tener una esposa, Cristo tiene una iglesia, una esposa. Por eso, cuando un protestante dice que todas las iglesias son iguales, que Cristo tiene muchas iglesias, es como que se le dijera a la mujer, su marido puede tener muchas esposas y usted no se moleste. Porque usted tiene que aceptar que el marido siga el ejemplo de Cristo. Cristo tuvo muchas esposas, muchas iglesias, y por tanto su esposo debe tener muchas esposas. ¿Así dice la Biblia? No, otra vez, maridos, miren, vean, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Una iglesia, una esposa, cada marido. Pero ahí dice a sus mujeres, pero está hablando de los maridos, está hablando en plural. ¿Otra vez? Maridos. Maridos, Maridos. Cada uno va a agarrar la propia esposa. Maridos. Porque cualquier hombre va a decir, maridos. amad a vuestras mujeres. Ay, ¿ve que puede tener varias mujeres? Ah, tonto, pero ¿por qué no mira lo primero que dice? Maridos. Entonces su mujer puede tener muchos maridos. ¿La que igual no es trampa? Ah, no, cuando dice maridos, amad a vuestras mujeres, está diciendo cada uno va a agarrar la suya. No está diciéndole que las mujeres pueden tener muchos maridos y los hombres pueden tener muchas mujeres, no. Porque aquí va a seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo es que Él tiene una sola esposa. Pongan cuidado, otra vez. Maridos, en plural, pues le está hablando a todos los hombres. Maridos, Todos los hombres casados. amad a vuestras mujeres. A vuestras mujeres significa cada uno a la suya, no a la del vecino. ¿Me captaron la idea? A sus mujeres. ¿Cómo? Vean, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué aprendió Pablo camino a Damasco? Miren lo que aprendió. ¿Cómo debe amar el marido a su mujer? Así como Cristo amó a la amó la lupa grande para ver cuántas esposas tiene Cristo. Amó iglesia. Amó A la iglesia. una esposa, una iglesia. Si Cristo tiene muchas iglesias, entonces los maridos pueden tener muchas esposas. Y si los maridos pueden tener muchas esposas, entonces las mujeres pueden tener muchos machos. Pero así no es. Así no es. Cristo tiene una sola esposa, una sola iglesia. Repítelo para que quede bien claro. Maridos, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿cómo lo aprendió? ¿Dónde lo aprendió? ¿En qué escuela? No, camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Se entregó por ella, la está defendiendo, ahorita lo va a decir. La ama y la defiende. Escuche lo que viene. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Respiren profundo. Aquí viene una enseñanza eclesiológica de Pablo, aquel apóstol que habla de la iglesia. ¿Qué enseña sobre la iglesia? Atención, atención. Información de última hora. La repito. Siga, no, diva. Okay. A fin de presentársela. A fin de presentársela, vamos a ver cuántas iglesias tiene Cristo. A fin de presentársela Asimismo. a sí mismo
Una iglesia, ¿Cuántas? una iglesia, ¿Cuántas? una iglesia, Ahí es donde los protestantes entienden muchas iglesias. Porque no leen la Biblia. Porque repiten como loros, cualquier iglesia es importante, todas las iglesias son iguales, Cristo tiene muchas iglesias, todas las iglesias son de Cristo. No, Señor. Otra vez, una iglesia, porque Él quería presentarse, otra vez. No, léalo un poquito más atrás. una iglesia Un poquito gloriosa, más atrás, mamita. a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. Jesucristo quiere una, y Pablo dice, yo cometí un pecado, soy como un aborto, indigno de ser apóstol, el último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia, una iglesia de Cristo. Una iglesia. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, ¿Sería que Jesús aborreció la iglesia? Nadie aborreció jamás su propia carne. sino que la sustenta La sustenta y la cuida, y la cuida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cuidando la iglesia. ¿A dónde lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. Otra vez. porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. ¿Dónde lo aprendió Pablo? Camino a Damasco. No lo aprendió en la universidad, no lo aprendió en la escuela, lo aprendió camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ay, caramba, Cristo cuida a la iglesia. Ella es su cuerpo, ella es su esposa. La cuida, la alimenta. Y en el versículo 30 y 31 va a mostrar cómo el esposo y la esposa son uno solo, Cristo y la iglesia son uno solo. Y nadie puede separarlo. Y es un misterio. Véanlo, véanlo. Porque somos miembros de su cuerpo, De la iglesia. de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando de los esposos. Mire cómo Cristo es el esposo de la iglesia. Pongan cuidado. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿A ejemplo de quién? Ponga la lupa. ¿Cómo un hombre y una mujer van a ser uno solo? ¿A ejemplo de quién? Grande es este misterio, mas yo digo, esto... No. Mas yo digo esto. No me lea mal. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora léalo completo el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y cómo así que la iglesia y Cristo es uno solo? Si en la iglesia hay escándalo, ¿no han visto los escándalos de los sacerdotes? Eso es un misterio, Dice que eso es un misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lea cuando dice que es un misterio. Por lo demás, cada uno... No, el 31 otra vez, niña. Okay. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Miren que es un misterio.
Grande es este misterio. No es un misterio, es un misterio grande. Es un misterio grande. Mas yo digo esto respecto. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto. Pegado. Mas yo digo esto. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así como el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre, se unirán y los dos serán uno solo. Y es un gran misterio. ¿Cómo sabemos que es un gran misterio? Usted se casó, su esposa se fue a Estados Unidos a hacer una diligencia y usted está aquí y los dos son uno. ¿Cómo? Es un misterio. No sé ni se supo, pero es un misterio. Y entonces, ¿a comparación de quién? De Cristo y la iglesia. Yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Los dos son uno. La teología bíblica de San Pablo referente a la eclesiología es que la iglesia está tan unida a Cristo que nadie puede separar y es un gran misterio. Y los dos son uno solo, como la cabeza y el cuerpo, como el marido y la mujer. Y nadie puede separar. Y por eso a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y ahí está la plenitud de Dios. ¿Es que no lo ven? ¿Es que no está escrito? Escrito está. Pero no lo leemos. Pero no lo creemos. Entonces, queridos hermanos, yo lo único que quiero es que ustedes lo vean. Que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Ese no es mi trabajo. El trabajo mío no es que ustedes me crean. El trabajo mío es darle a conocer lo que dice la Biblia. Que ustedes me crean o no me crean, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Mi trabajo es exponérselo a ustedes y a los evangélicos. Que lo vean. Que Cristo tiene una iglesia. Oye, ¿y sabe qué? Y San Pablo habla que esa iglesia, San Pablo enseña, que esa iglesia no es cualquier iglesia, porque cualquier protestante puede decir, pues esa es la iglesia mía, esa es la iglesia mía, esa es la iglesia mía. Primero le decimos que no es la iglesia protestante, porque esa tiene 500 años. Con Martín Lutero comenzaron los protestantes. Pero segundo, le puedo mostrar que en esa iglesia, y se llama iglesia congregación, porque es la familia de Dios. Una familia reunida en torno a Cristo. Y por eso antes no se llamaba la iglesia de Cristo, se llamaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo elegido, pero no era la iglesia. Ahora cuando Cristo viene y funda, Él funda una nueva familia, una iglesia. Y dejó encargados de esa iglesia. Y San Pablo, volvemos a los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda que San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 es donde él se convierte? Pero en el capítulo 20, versículo 28, San Pablo viene a decir que Cristo no solamente funda una iglesia, que no solamente Dios tiene una iglesia, sino que dentro de esa iglesia Cristo dejó unos hombres que van a pastorear, que van a cuidar esa iglesia. Pero no solamente eso, que van a existir otras personas que van a querer engañar a los miembros de la iglesia. Y adivine qué nombre le pone a los que van a cuidar la iglesia. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos los obispos matarirerirerón. ¿Dónde lo dice? Hechos 20, 28. San Pablo dice que Jesucristo funda una iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia. Y San Pablo entonces viene a decir que esa iglesia tiene unos pastores que la gobiernan, que la dejó el Espíritu Santo y que se llaman los obispos.
obispos. Óiganlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El Espíritu Santo los ha puesto por Obispos. obispos. ¿Cuál es la tarea de los obispos? Que los protestantes dicen, en la Biblia no aparecen los obispos. Claro que sí. Hechos 20, 28. Los obispos. Por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Cuáles son, cómo se llaman los pastores que van a apacentar, no la iglesia de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo, sino van a apacentar, subrayen, la iglesia del Señor? ¿Cómo se llaman los pastores de esa iglesia? Obispos, repítalo, véanlo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, aquí están los obispos. El Espíritu Santo ha colocado dentro de la iglesia los obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ve que el Señor tiene una iglesia? Para apacentar La iglesia del Señor. ¿cuántas iglesias? Ayúdenme a ver cuántas iglesias. Para apacentar. La iglesia del Señor. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una. La iglesia del Señor. ¿Y cómo se llaman los pastores de esa iglesia? Los obispos. Ahí es donde los protestantes se confunden. Entonces, como dice que hay que apacentar, que son los pastores, entonces dice, ¿qué nombre le ponen ellos a los que coordinan su iglesia? Pastores. Entonces la gente encuentra en la Biblia donde dice que va a pastorear, dice, pues entonces son los evangélicos, porque en la iglesia católica no hay pastores, en la iglesia católica hay obispos, pero no sabe que la Biblia dice que los que van a pastorear la iglesia de Cristo se llaman los obispos. Repítalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Los protestantes los pastorea cualquier pastor, pero a la iglesia de Cristo la pastorean los obispos. La iglesia del Señor, esa que Pablo dice, era un aborto, el último de los apóstoles, indigno de ser apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor, a la iglesia de Dios. Y esa iglesia la pastorea, esa iglesia no se manda sola. Esos ovejas no se mandan solas, no hacen lo que le viene en gana. La pastorea un obispo. Repítalo y sigue. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ahora escuchen el peligro que hay. Ya está la iglesia del Señor, pero ahora vean el peligro que viene, la tentación que viene para la iglesia del Señor. La cual Él ganó. Todavía no. La cual Él ganó. La cual Él ganó por su propia sangre. Ahora sí, ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es el peligro que viene? Porque yo sé que después de mi partida. Peligro. Yo sé que después de que me llegue la pelona, dice San Pablo, ¿qué pasa? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿Animales o personas? Que no perdonarán el rebaño. ¿Animales o personas? Y de vosotros mismos se levantarán hombres. No son animales, son personas. Que de nosotros mismos, dice, cuando yo era católico, de nosotros mismos se levantarán hombres. Y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas. Que hablan cosas perversas. María es una prostituta. Eso es cosa perversa. El Papa es la bestia. No hay que confesarse. La Eucaristía es el diablo. Son cosas perversas.
La Iglesia Católica es la gran ramera. Se levantarán gente que eran católicos, que saldrán de entre ustedes mismos hombres perversos que dirán, ¿cómo es? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. Para arrastrar. Tras sí. No tras de Cristo. Subrayen. Para arrastrar. Tras sí. Ellos no buscan gente para Cristo. Buscan gente para sí. Para que le den el diezmo. Tras sí. A los discípulos. A los discípulos. O sea que dice Pablo, Dios fundó una iglesia y puso un pastor dentro de la iglesia que se llama el obispo, que va a cuidar esa iglesia particular. ¿Para qué lo puso? Porque va a surgir entre ustedes mismos hombres perversos que hablarán cosas perversas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. Le pondremos protestante, matarirerirerón. Ahí está, ¿no? Ahí está. El mismo San Pablo, el que habló sobre la iglesia, la eclesiología, el mismo San Pablo dice, ¿cuál es el peligro contra la iglesia? Que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y que van a hablar cosas perversas. Pero los católicos dicen, no, es que los evangélicos son buena gente. Los evangélicos son unos santicos. Ellos lo que andan es haciendo el bien. Ellos lo que andan es predicando la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Vengo en el nombre de Jehová a predicarle la palabra de Dios, porque San Juan capítulo 8, versículo 46 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y si usted no la escucha es porque no es de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanito, conviértete, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él, y si usted no se arrepiente será al infierno. Y usted dice, uy, me voy con Él. Sí, pero ¿qué dice las Sagradas Escrituras, hermano? ¿Qué dice? Esto no lo sabe el católico. El mismo teólogo San Pablo, que habla sobre la iglesia, expone la maravilla de la iglesia, pero nos expone el peligro. Y nos advierte que vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y que arrastrarán a los discípulos tras de sí. ¿No lo han visto? ¿No han visto catequistas que se han metido a protestantes? Legionarios, carismáticos, cursillistas que se han metido a protestantes. Yo los he visto. Y los arrastran tras de sí. Pero eso está escrito. San Pablo lo aprendió, San Pablo lo predicó, lo enseñó. Y yo hoy lo único que estoy haciendo es mostrándoles a ustedes lo que la palabra de Dios dice. Pero hay un problema. Señor cura, ¿cómo hacemos? Usted dice que Dios fundó una sola iglesia y que San Pablo habló de una sola iglesia y que la eclesiología de San Pablo, toda la eclesiología de San Pablo, usted no me va a encontrar una eclesiología de San Pablo distinta a decir que Cristo tiene muchas iglesias. Pero ya sé que un protestante está pensando, ¿y qué hacemos con Apocalipsis 1:11? Donde habla que Dios le dirige un mensaje a las iglesias. ¿Y qué pensar con Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 4, donde habla de las iglesias? Entonces, o es una iglesia o son muchas iglesias. Vamos a verlo. Porque la Biblia habla de que Cristo tiene una sola iglesia. ¿Y cómo se explica que Apocalipsis 1:11 hable del mensaje que Dios le envía a las 7 iglesias? La de Éfeso, la de Esmirna, la de no sé qué, ¿no la han escuchado? Entonces, ¿por qué habla de 7 iglesias? Si es una sola. Escuchemos Apocalipsis 1:11.
Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo es el Alfa y la Omega. el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están. Y envíalos a las ¿cuántas iglesias? ¿Cuántas? A las 7 iglesias. Aleluya, gloria al Señor. Cristo tiene muchas iglesias. Aquí dice Apocalipsis, envíale esto a las 7 iglesias. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el católico dice, oye, si es verdad. ¿Y por qué entonces el cura Toro dice que Cristo tiene una sola iglesia? Si Apocalipsis 1:11 dice que tiene 7 iglesias ahí están los protestantes. Ya va, vamos a ver. ¿Me ayudan? Con la Biblia Reina Valera. Otra vez. Donde dice, otra vez, repite. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A las 7 iglesias no llega hasta ahí. Escuche lo que sigue. Que están en Asia. Ahí explica que están en Asia. Entonces no está hablando de que Cristo tiene muchas iglesias, sino que en Asia ya la iglesia ha llegado en 7 lugares. Pongan cuidado. A Efeso. Ha llegado a Éfeso. Esmirna. Ha llegado a Esmirna, como decir, llegó a Costa Rica, llegó a Panamá, porque la iglesia se comenzó a extender y está nombrando los lugares en Asia a donde había llegado la iglesia. Había llegado a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Ahora observen algo. No está hablando de que existen muchas iglesias, sino que la iglesia ha llegado a 7 lugares de Asia y da los nombres a los que había llegado. Entonces, a la iglesia que está en Éfeso, pongan cuidado, capítulo 2, versículo 1. Esto dice el ángel, Dios fue al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Vamos a ver. Capítulo 1. 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Al ángel de la iglesia En Efeso. que está en Éfeso. Capten la idea. A la iglesia que está en Éfeso. A la congregación de Cristo que ya llegó a Éfeso. Porque se estaba extendiendo. ¿Y por qué habla de 7? ¿Saben que el 7 es el número perfecto? ¿Se acuerdan? Simplemente está diciendo que la iglesia de Cristo es perfecta. No porque no tenga errores, sino porque el que la fundó es perfecta. Es el Santo de Israel. Entonces no necesitamos más iglesias en el mundo. Por eso habla de las 7, que significa la perfección. Que no hay necesidad de fundar otra iglesia, porque ya Cristo tiene la perfección y se ha extendido a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y da el nombre de cada una. Por eso se llama 7. Los protestantes no saben lo que significa el número 7, que es la perfección, y entonces dice, vamos a fundar otra iglesia. Vamos a fundar otra iglesia significa que esta no es perfecta. Entonces voy a fundar otra. Porque la de Cristo ya se prostituyó, Constantino la prostituyó, voy a fundar otra iglesia. No, cuando la Biblia habla en el Apocalipsis de las 7 iglesias de Asia, significa la perfección en la iglesia. Ya Cristo fundó una iglesia y esa es la iglesia que Él quiere para siempre. Y le voy a mostrar que cuando habla de las iglesias no se refiere a sectas distintas, religiones con distintas creencias. Habla de la misma iglesia, la misma religión, con la misma creencia, con los mismos jefes, pastores, pero que están en diversos lugares. Ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo el 5.
El 5 habla de las iglesias. Y cualquier protestante dice, ve, aquí habla en plural de las iglesias. Pero el 4 dice que se refiere a las iglesias. Vamos a ver el 5. Así que las iglesias, ¿Otra vez? así que las iglesias, En plural, las iglesias. así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias eran confirmadas en la fe. Dice el protestante, ¿se da cuenta que ahí estamos nosotros? Las iglesias, ahí están muchas iglesias. Ya va un momentico, lee el versículo 4, porque si no lees el contexto sacas un pretexto. El 4 dice, ¿por qué habla de las iglesias? A ver, el capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen, sacan unas decisiones y mandan las decisiones que tomaron a todas las ciudades, lo dice el versículo 4, a todas las ciudades, y en las ciudades donde ya la iglesia se había establecido. Entonces está hablando no de sectas, sino lo que nos llamamos dentro de la iglesia católica se llama iglesia particulares o iglesias, se me olvida el nombre, iglesia, ¿cómo? No, hay otro nombre, pero le llamamos parroquiales, pues, pero no significa locales, gracias, Padre, gracias. Iglesias locales. No confunda la chicha con la limonada. ¿Saben qué es la chicha y qué es la limonada? En Venezuela sabemos, no sé ustedes. No confundan la chicha con la limonada. No es lo mismo la iglesia locales que es la iglesia católica en una localidad, en una comunidad, en una parroquia, pues. La parroquia de, ¿cómo llama aquí la parroquia qué? Santa Elena. Santa Elena, es una iglesia local, una iglesia parroquial. Luego, cuando es la diócesis de qué, ¿cómo llama aquí? Punta Arena. Es una iglesia local. Hay un obispo, un encargado, hay otro obispo en otra comunidad, pero es la misma iglesia. Solamente que aquí se llama la iglesia, la parroquia no sé qué, y por allá la parroquia no sé qué más, pero es la misma iglesia, católica, pero en otra comunidad. ¿Me captan? Y eso está escrito en Hechos 16:4. Lean el contexto, vean ustedes. Y al pasar por las ciudades, Mire que no son sectas, mira que son locales, localidades, comunidades, ciudades. Otra vez. y al pasar por las ciudades, en cada ciudad ya iban constituyendo iglesias, parroquias, pues, para que me entiendan más fácil. Otra vez. y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Ven que no eran otras sectas? ¿Ven que no era otra iglesia? Porque si fueran otra iglesia no iban a tomar en cuenta las decisiones que habían tomado los apóstoles. Porque allá lo gobierna esos apóstoles. Aquí no gobierna otros apóstoles. ¿Usted cree que los protestantes van a tomar en cuenta lo que diga el cura párroco? No, ellos tienen sus pastores. Pero usted cree que el obispo saca una decisión y le dice, bueno, todas las parroquias tienen que hacer esto. Ahí sí, todas las parroquias, todas las iglesias. ¿Ve? El Papa toma una decisión y dice, hay que hacer esto en la iglesia. Todas las iglesias, la iglesia de Venezuela, la iglesia de Costa Rica, la iglesia de Estados Unidos, todas las iglesias tienen que acatar las normas porque es la misma iglesia en diversas ciudades. Otra vez, repítalo. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. No eran sectas.
estaban en comunión, ellos aceptaban las decisiones que los apóstoles habían tomado. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Para que las guardaran, hacían caso. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe Y de esa manera las iglesias de esas comunidades eran confirmadas en la fe. ¿Cómo sabemos que esas iglesias no eran sectas distintas, sino que mantenían la misma fe, el mismo proyecto, el mismo propósito? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. San Pablo viene a decir que él, cuando encontraba una iglesia pobre, iba a otra ciudad, a otra iglesia y pedía la ayuda para no ser problema para la iglesia pobre. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Si quieres lo lee desde el 7. Porque el varón no debe... No, segunda. Me está leyendo primera. Segunda. Segunda de Corintios 11, desde el 7 en adelante. 11:8. Léalo desde el 7 en adelante. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, De gratis. he despojado a otras iglesias. Escuche. Vea. Otra vez. He despojado a otras iglesias. En plural. He despojado a otras iglesias. ¿Se refiere a sectas? Que Pablo iba a las sectas protestantes y le decía, deme plata porque voy a comprar un carro para la parroquia. Y ya la secta le iban a dar plata. Deme plata porque voy a hacer esto. No, he despojado a otras iglesias. O sea, se refiere a la misma iglesia católica, pero en otras ciudades. He despojado, otra vez. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. No, me le está leyendo muy mal. Léame mejor. No me haga pregunta, no es pregunta. Y usted está haciendo como si fuera una pregunta. No me haga pregunta. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Así sí es. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Se da cuenta? Que a esta comunidad no le pidió plata. Los que de Macedonia le mandaron dinero. ¿A usted no les ha pasado a decir que a veces de Estados Unidos mandan plata para ayudar a iglesias pobres en Costa Rica? Un amigo, sacerdote que tiene allá, o un laico, amigo por allá, mandan otra ayuda. Otras iglesias, la iglesia de Estados Unidos, pero no es una iglesia protestante, es la iglesia católica que está en otro lugar. Así lo hacemos, por ejemplo, ahorita en Venezuela, las ayudas que recibimos de otras iglesias, no de las sectas, o sea, de iglesias de otras partes del mundo, pero son católicas, pero están en otros lugares. Así es que ahorita estamos trabajando en Venezuela. Por ejemplo, yo llevo ahorita con los pobres, con los que salen, no sé si ustedes han escuchado, los que van saliendo, huyendo del país. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir. Y nosotros estamos en la frontera y tenemos que atender toda esa gente. ¿Y de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos la ayuda? De otras iglesias que no son de Venezuela, hasta de Costa Rica. Muchos de ustedes me echan la mano en ese trabajo que estamos realizando. Pero es la iglesia católica en otras ciudades. No confundan una cosa con la otra. Y voy a terminar, no quisiera terminar, pero yo sé que ustedes viven lejos, yo estoy cansado. Cuando Cristo funda la iglesia, Él fundó algo que no existía. ¿Ya existía comunidad? Sí, pero no existía iglesia. ¿Y por qué no existía iglesia?
Porque la iglesia agarra una connotación con Cristo. Porque para poder ser iglesia, según dice San Pablo, que es el eclesiólogo por esencia, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Tenía que venir Cristo como cabeza de la iglesia. Y antes de venir Cristo existía una comunidad, pero faltaba la cabeza, que es Cristo. Entonces cuando Cristo viene a fundar la iglesia, Mateo 16, 17, cuando Cristo viene a fundar la iglesia, Cristo se encuentra con Simón Pedro, con Simón, que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesucristo le cambió el nombre y le puso el nombre de Pedro para fundar la iglesia. Y qué curioso, ¿por qué le cambia el nombre? ¿Y qué significa Pedro? Piedra. ¿Y por qué Jesús le cambia el nombre de Simón y le pone el nombre de piedra? Entonces los protestantes comienzan con un ¿cómo que se llama eso para medir el tamaño? Lo que usan los cinta ¿qué? Cinta métrica. Ajá. Entonces los protestantes comienzan a medir la piedra, si es chiquita, si es chiquitica, si es mediana, si es grande. A mí qué me importa eso, a mí lo que me importa es que Jesús le dijo Simón y ahora se llamará piedra. Y que los protestantes se mueran midiendo a ver de qué tamaño son. A mí qué me importa eso. Que se mueran a ver qué tamaño tiene esa piedra. Lo único que sí sé, que teológicamente Simón no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le puso el nombre de Pedro, que significa piedra, punto. Que sea piedrita, que sea piedritica, que sea piedritica, a mí qué me importa. A mí lo que me importa es que Jesús le cambió el nombre de piedra. ¿Por qué? Vaya, pregúntele. Él lo explica. Ponga cuidado. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón. Simón, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, aquí, ¿quién le cambió el nombre a Simón? Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y yo te digo que tú eres piedra. A los protestantes, mídanla. Si es grande y pequeña, pónganse, pasen el tiempo en una tontería. Si es grande y pequeña. Pero Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está. Edificaré mi iglesia, mi congregación. Pero él tenía una congregación, Dios tenía una congregación, sí, pero no estaba Cristo. La iglesia es Cristo, la cabeza, y la iglesia el cuerpo. Faltaba a Cristo. Ahora viene Cristo, él edificará su iglesia, una. Y ahora vean cómo a Pedro le da la autoridad. Véanlo, siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí viene. Que los protestantes pasen toda la vida midiendo la piedrita. Pero yo le voy a mostrar a ustedes que Cristo le dio la autoridad a Pedro. Pongan cuidado. Y a ti te daré. Otra vez. Y a ti te daré. Despacio. Cada palabra tiene su significado. Y a ti. Y a ti. ¿Con quién está hablando? Con Pedro, que no llamaba Pedro, llamaba Simón, pero él lo llamó Pedro. Y a ti, vean, católicos y protestantes, que Jesucristo le dio la autoridad a Pedro. Otra vez. Y a ti. No dice, y a mí. Dice, y a ti, Pedro. Y a ti te daré. Yo te daré. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Que no tiene autoridad? ¿Que Cristo no le dio autoridad a Pedro? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Se pueden quedar midiendo la piedra si era grande, pequeña, chiquita. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me importa es que se llamaba Simón y Jesús le puso el nombre de piedra, el tamaño ya verán ellos, y que le dio la autoridad
diciéndole, a ti, no a los protestantes, a ti, no a Martín Lutero, a ti, no a Carlos Parán, no a José Smith, no a Elena de Guay, no a Petronilo, no a Pánfilo, a ti, Pedro, yo, que soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, principio y fin, el Señor de Señores, te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Y sabe qué significa teológicamente eso? Que para usted poder entrar al cielo, debe estar en el rebaño de Cristo que lo pastorea Pedro, porque Pedro es el que tiene las llaves. Y si usted no tiene las llaves, ¿cómo entra? Te doy la llave del reino de los cielos. ¿Qué más? Miren la autoridad. Si no entienden de esa manera, entiéndanlo de otra. Y todo lo que ates en la tierra Dígame si eso no es autoridad. Todo lo que ates en la tierra. será atado en los cielos. Y los protestantes no miran eso, sino si es piedrita, piedra, piedrota, a mí que me importa. Lo que atares en la tierra, atado quedará en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Se lo dijo a las sectas protestantes, se lo dijo a los pastores evangélicos. No, teológicamente no, bíblicamente no. Se lo dijo a Pedro, que él le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y se lo cambió en Juan 1:42, y se lo cambió en dos idiomas. En un idioma donde los protestantes pueden pelear que si era piedra chiquita o piedra grande, que era en griego, Pedro. Y en otro idioma que era en arameo, que no hay diferencia entre chiquita o grande, sino que es roca, que se llama Kefas. Juan 1:42. Cuando Andrés se encontró con Jesús, fue y encontró a Simón Pedro y se lo llevó a donde estaba Jesús. 1:42 de Juan. Y le trajo a Jesús. Andrés, hermano de Pedro, se encontró a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Señor, y se lo llevó a donde estaba Jesús. Y mirándole Jesús dijo. Mirando Jesús a Pedro, dijo, pongan cuidado. Tú eres Simón. Listo. Su nombre es Simón. Así todo el mundo lo conoce. Pero yo te voy a cambiar el nombre. Vamos a ver. Y se lo cambia en dos idiomas. En griego y en arameo. O en arameo y en griego. Pongan cuidado. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado De ahora en adelante será llamado Cefas. Eso es en arameo. Y Cefas en arameo significa roca. Nada de medir si es chiquito o grande. Roca, punto. Pero por si acaso alguien no entiende, ahora lo dice en griego. Que quiere decir Pedro. Pedro, piedra. Entonces le puso el nombre de piedra. No dijo cuánto medía. Solamente le dijo, tú eres Simón, ahora te llamas piedra. Y se lo dijo en dos idiomas. Y cuando funda la iglesia y cuando manda a los apóstoles, dice que él dejó en primer lugar a Simón, a quien le puso el nombre de Mateo capítulo 10, versículo 1. Cuando Cristo envía a los 12, dice, cuando envió a los 12, en primer lugar, Simón, llamado Pedro, llamado piedra. ¿Por qué? Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Paren la oreja.
Primero Simón. El primero, Primero Simón. listo. Dentro de los apóstoles había uno que ocupaba el primer puesto. Primero, Simón. ¿Cuál Simón? Llamado Pedro. El que Jesús llamó piedra. Sigan midiendo los protestantes a ver si era chiquito o grande. Sigan, pierdan el tiempo en esa tontería. Pero dice, en primer lugar dentro de los apóstoles estaba Simón, a quien Jesús llamó piedra. ¿Por qué lo nombra así? Por algo, ¿no? Por algo. Queridos hermanos, no me quiero encadenar, pero espero haberles expuesto un poquito de lo que es la teología eclesiológica, donde el apóstol que habla de la iglesia, San Pablo, nos muestra la importancia de la iglesia, el porqué de la iglesia y también el peligro que hay de los lobos que vienen a destruir la iglesia. Al saberlo un católico se fortalece. Ahí le quedan con capítulo y versículo. Pueden buscar Padre Luis Toro en YouTube y ahí está. Ahí está en YouTube. Y pueden ustedes fortalecer su fe. Dale me gusta. Miren, hermanos, a veces nosotros ni lavamos ni prestamos la lavadora. Vean, qué sencillo es ustedes darle me gusta, suscribirse y compartirlo con los demás. Eso no cuesta nada. Pero cuando ustedes lo hacen, están apoyando el trabajo que estamos haciendo y están multiplicando esta evangelización, haciendo que llegue a otras partes. De modo que ustedes lo primero que tienen que hacer hoy es suscribirse, buscar Padre Luis Toro, ese es el canal por YouTube, Padre Luis Toro, y suscribirse. Si tenemos internet esta noche lo montamos, si no otro día lo montamos estos días y ustedes lo van a ver desde aquí mismo en Costa Rica. Tenemos aquí un hermano de apóstoles de la palabra que están haciendo promoción a estos libros. 80 preguntas. ¿Cómo llama este libro? La respuesta. Ok, libro. La respuesta está en la escritura. 80 preguntas que nos hacen los hermanos separados, 80 respuestas con la cita bíblica. El otro, 10 formas de rezar el Santo Rosario, 10 formas diferentes de rezar el Santo Rosario. Vamos a estar por ahí, el hermano Dani y yo afuera, con los libritos para decir algo. El precio, si se llevan los dos, 5,000 colones. Mire, $5,000. Yo escuché mal. $5,000, y dije, ¿cómo así? 5,000. Que estamos en Costa Rica. Colones. Está bien. Hermano, mire, los apóstoles de la palabra son los que van haciendo que la gente va llamando la palabra de Dios y defendiendo la fe. Apóyenlas también. Quiero agradecer al Padre, venga, Padre, ¿cómo es que llama? Padre Sergio, por su apoyo. Gracias, hermanos, por apoyarnos con la lectura. Dios les pague. El Padre Sergio, un aplauso para el Padre Sergio por abrirnos las puertas de la parroquia y en él al señor obispo de esta diócesis que nos dio la oportunidad. Muchas gracias, Padre, de verdad, de corazón. Gracias por abrirnos las puertas. Eso se llama fraternidad sacerdotal. Estamos en la misma causa, tratando de ayudar en el crecimiento de la fe, de la esperanza, del amor de la gente y en el conocimiento de la palabra. Muchas gracias, Padre. Dios le pague. Y ahora vamos a implorar pues la bendición de Dios para todos ustedes, su familia, los que siguen a través de las redes sociales. Papá Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu palabra, que ella sea para nosotros, como dice el salmista, lámpara para nuestros pasos, una luz en el sendero. Te pedimos por aquellos hermanos separados, para que un día conozcan la Iglesia Católica, su doctrina, su enseñanza, y vuelvan a la Iglesia y a un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.